A vivir que son 2 días. Javier del Pino. If we were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. If I were all my dearest. Algún día Javier San Pedro nos tendrá que explicar cómo soborna a José Luis para que le abra la emisora de Plasencia los domingos por la mañana. Hoy mismo son solo productos de primera necesidad, como por ejemplo una botella de aguardiente o una caja Pero de eso te cerveza. lo da él a ti, no tú a él, y encima te abre, ¿no? No, eso se lo doy yo. Sí. Y él luego invita a café con churros al salir de aquí, y con eso pues... Sí, porque cuando salís a las 11 es el aperitivo, ¿no? Unos churros justo antes Ya de la comida. ya es hora de aperitivo, sí. Ya, Puedes ya. tomarte a lo mejor una ración de oreja. Junto con los churros. Madre mía. En fin, Peras Tupiña, Javier, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí. Muy bien. Peras Químico es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País. Y mira, ahora que hablamos de un periódico, me estaba enseñando Pera una noticia que es interesantísima, como The Guardian, el periódico británico, ha decidido hacer un cambio en las palabras para que las palabras tengan sentido. Es muy interesante. Sí, The Guardian es un medio muy involucrado con las crisis medioambientales y con el cambio climático, pero se ha dado cuenta de que las palabras que utilizamos para el propio cambio climático tienen un contenido neutro, son un poco pasivas y sugiere en su libro de estilo, para todos los redactores, en lugar de utilizar cambio climático, utilizar crisis climática, porque es más realista de lo que está pasando. Claro, O sea, cambio climático, alguien puede pensar que es que, bueno, pues hace más fresco hoy, ¿no? Sí. O que sea un problema científico, pero que no sabes qué consecuencias va a tener. El cambio climático sería la causa, lo que está pasando, pero la consecuencia es una crisis climática, es decir, unos problemas que van a venir por el hecho del cambio climático. Entonces, tenemos que hablar de crisis climática, no de cambio climático, porque llama más a la acción. Y también sugiere cambiar, pero esto en español es más complicado. En lugar de global warming, global heating, que es un poco Claro. un calor un poco más intenso el heating que el warming. Claro, Pero eso no warm sé es cómo lo templado, haríamos. heat es caluroso, entonces Claro. nosotros no tenemos esa diferenciación. distinción. ¿Cómo podríamos decirlo? Torrefacción global. Sí, sí. Es todo calentamiento. Es Es que quemarnos globalmente, habría que buscar alguna manera de hacerlo. Oye, pues por seguir hablando de periodismo y ciencia, el Parlamento de Singapur aprobó hace unos días un proyecto de ley contra las fake news, ese proyecto permite al gobierno eliminar y corregir los contenidos que considere falsos y sancionar hasta con 10 años de cárcel. Esto, claro, es muy peligroso, esto que acabo de decir. Uno de los colectivos que más se ha rebelado contra esa norma es el de científicos, académicos, investigadores. Sí. Este es un debate interesante. Hombre, Singapur es uno de estos países que la libertad de expresión no es de los mayores. No, pero es de los menores. Claro, pero es interesante, porque yo conozco gente que ha vivido allí y es verdad que hay menos libertad de expresión, pero la gente está satisfecha porque las cosas funcionan mejor. Esto es otro debate, ¿no? Pero el tema es que la nueva normativa dice, oye, si alguien publica noticias falsas que además pueden ser peligrosas para la salud de las personas o para el bienestar político, lo que sea, eso es denunciable. Esta medida es peligrosa, como Javier ha dicho, pero bueno, los científicos que están muy involucrados con las noticias falsas en salud y en los bulos y en las pseudoterapias deberían estar un poco satisfechos de esta idea, porque es una herramienta para controlar las noticias falsas que sabemos que hay muchas sobre salud. En cambio, se han rebelado porque eso nos inhibe.
que aquí hay la cuestión de quién decide que es una noticia falsa o no, ¿no? Pues lo que dice la nueva regulación de Singapur podría sonar hasta admisible, ¿no? Claro. Y además ya han descartado los argumentos de los científicos, porque los científicos lo que se refieren aquí es a una cuestión un poco académica, Exacto, realmente, que es si la interpretación de los datos puede ser considerada una noticia falsa Claro. en lugar de una... De los estudios, ¿no? Una interpretación alternativa. Muchos de ellos son científicos sociales que están preocupados porque, claro, la base factual de sus disciplinas no es tan grande como en las ciencias naturales. Y tú puedes hacer una interpretación de un dato sociológico que se considere una noticia falsa por quien tenga que tomar esa decisión, ¿no? El problema es quién decide qué noticia es falsa y qué no. Normalmente somos los periodistas quienes nos hemos ocupado de hacer esa distinción. O de no hacerla. O de no hacerla, ¿vale? Sí, bueno, yo me imagino que va más allá de las noticias publicadas en medios, sino son afirmaciones que se hagan incluso en redes sociales, en todos lados, donde yo pongo, por ejemplo, una terapia que cura el cáncer cuando se sabe por datos empíricos que no es así. Entonces ahora aquí por lo menos hay un limbo. Entonces allí habrá una legislación que te permitirá denunciar a esta persona que está con intereses pudiendo generar un daño a otras personas. Me apunta José Luis, no sé todavía a cambio de qué, que en Rusia, en la antigua Unión Soviética, por ejemplo, la genética mendeliana estaba prohibida. ¿No? Esto, pues claro, esto fue un problema enorme para los genetistas soviéticos en la época, porque es que no podían hacer nada, o tenían que hacer unas interpretaciones de sus propias investigaciones que fueran del gusto del Kremlin, ¿no? Acabo de recordar la pasión de José Luis por la historia. Oye, tenemos como siempre un número de teléfono para que si quieren preguntar o pedir la opinión sobre cualquier cosa que tenga que ver con la ciencia, a Pera y a Javier, nos pueden llamar, es el 638-855-349. Luego al final los invitados son tan apasionantes que nos solemos quedar cortos de tiempo, pero en fin, por si acaso, 638-855-349 es un número de WhatsApp también, si quieren dejar nota de voz o un número de teléfono, llamamos de vuelta. Claro, los que no entendemos demasiado de ciencia siempre tenemos un concepto de lo que es sencillo y lo que es complejo, que supongo dista mucho de los expertos. Lo digo porque vemos cómo la medicina pone constantemente soluciones a enfermedades que son muy graves y muy complejas, y sin embargo hay otras que parecen simples, que afectan a gran parte de la población mundial y tienen aspecto de no tener una cura sencilla. Estamos hablando, por ejemplo, de las alergias. Con lo mucho que ha avanzado la medicina, ¿cómo es posible que no hayamos acabado definitivamente con las alergias? Es que cuando o que la evolución haya acabado con las alergias, Javier. Bueno, la evolución es bastante lenta y hay algunos fenómenos en nuestras sociedades actuales que van mucho más deprisa, ¿no? Un ejemplo es la higiene. Según la hipótesis de la higiene, ¿no? Que la higiene excesiva deja el sistema inmune demasiado desocupado y empieza a reaccionar contra alérgenos que no son realmente dañinos ni peligrosos. Pero cuando hablamos del sistema inmune, nada es simple, porque eso es un mecanismo de relojería con varias capas jerárquicas de controles impuestas una sobre el otro, que realmente no hemos llegado ni a comprender del todo todavía. O sea que el problema no es simple. Puede que no sea tan grave como el cáncer, pero no es menos complicado que el cáncer realmente. Sí, está muy bien explicado. Nos escucha en Radio Valladolid Alicia Armentia, que es jefa de servicio de alergias en el Hospital Río Ortega y catedrática de inmunopatología en la Universidad de Valladolid, donde es docente y también investigadora. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Buenos días, pues muy honrada de estar con tan ilustres científicos y expertos en la materia, claro. Yo me siento pequeñito todos los domingos. y yo avergonzado por lo de ilustre. No, ni mucho menos, no. Todo lo que se ha dicho, a mí estoy totalmente de acuerdo. Sobre la crisis climática, claro. Perfecto. Y sobre el peso del lenguaje en la percepción de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pues sí, hay que hablar para que nos entendamos todos. Pues entonces, luego, en lugar de hablar de alergias, teníamos que hablar de malditas alergias, Alicia. Malditas alergias, sí. Porque cuando te dan, ¿eh? ¿Es un fallo del sistema inmunológico?
Bueno, sí, es un fallo de nuestra inmunidad. Es una pérdida de la tolerancia a sustancias que no deberían ser patógenas, como los virus o las bacterias. Es una pérdida de la tolerancia. Sí. Pues si quieres hacemos una distinción de partida. Los celíacos son intolerantes, no son alérgicos al gluten. Hay una diferencia entre ser alérgico y ser intolerante. Bueno, nuestro sistema inmunológico nos protege de los gérmenes, de los patógenos, pero también hace una doble función, la de tolerar todo lo que nos rodea y que nos va a rodear a lo largo de nuestra vida, y esa información nos la transmite nuestra madre. Entonces sí que interviene el sistema inmunológico en la tolerancia. La intolerancia al gluten también es un tipo de alteración inmunológica, está dentro de la alergia, pero es otro mecanismo diferente. Hay alergia al trigo por un mecanismo de anticuerpos, inmunoglobulina E, y hay intolerancia al gluten, que es un tipo de respuesta celular, es diferente, pero en el fondo es lo mismo. No toleramos algo que deberíamos de haber tolerado siempre. ¿Y la lactosa? La lactosa es otra intolerancia debido a que no digerimos bien la lactasa, que es el azúcar de la leche. Entonces, con la edad, nuestro tubo digestivo va quedándose ancianito también y no segrega las enzimas digestivas suficientes. Entonces, nosotros pues deberíamos de tomar leche durante el periodo de lactancia y luego en pequeñas cantidades, pero ahora se toma mucha leche, se toma muchos zumos de frutas, alimentos que antes no tomábamos tanto. Alicia, ¿y hay más alergias ahora que hace varias décadas por esta hipótesis de la higiene o no se sabe todavía? ¿Y cambian los tipos de alergias? Es decir, ¿se podría decir que la alergia es más algo interior que exterior? Bueno, en realidad hay muchas teorías, como muy bien habéis dicho, y efectivamente están aumentando los procesos alérgicos, no solo porque ha mejorado el diagnóstico y el conocimiento en la patología. De hecho, antes la alergia no se estudiaba en la universidad. Yo he sido la primera catedrática de alergia de la nación, no se tenía en cuenta, y ahora, como afecta al 35% de la población, pues ya se considera una enfermedad no solo molesta, sino grave, que en algunos casos puede causar la muerte de la persona por anafilaxia. Porque una persona que nunca ha tenido alergias, y perdona que hable de mí mismo en este caso, este año ha sido horrible. Pues hay diferentes razones, entre ellas la que hemos hablado del cambio climático, la contaminación, los cambios en la alimentación. Las tres razones pueden ser la causa. Nosotros vivimos inmersos en aerosoles biológicos, que es el aire que respiramos y también en lo que nos comemos. Entonces, los gases que condicionan el efecto invernadero, la combustión de fósiles y la crisis climática que hemos provocado están afectando a todos los seres vivos, entre ellos a nosotros. Y las partículas que emiten los motores diésel también se suele hablar, ¿no? Exactamente, y la contaminación además daña al suelo, afecta a las semillas que germinan, a las raíces de las plantas, a sus frutos comestibles, a los herbívoros que comen esta hierba, estas frutas, estas semillas, y luego nosotros nos comemos a ellos, ¿no? A los herbívoros. Claro, arrojamos cantidades inmensas de productos tóxicos a la tierra y mares que nos sustentan, y luego pretendemos no tener alergia y estar sanos. Pero Alicia, es que a mí yo creo que ese es un punto importante, es decir, ¿las alergias vienen de fuera? Es decir, ¿estos tóxicos, estas sustancias son las que las crean? ¿O hay personas que por un desarrollo en la infancia o por lo que sea, aparecen con una predisposición a la alergia y serán alergias al tóxico que encuentren, sean las avellanas o sea otra cosa? Pero me refiero, ¿es algo que viene del interior? ¿Tú interiormente tienes predisposición a la alergia y lo serás a cualquier sustancia que te encuentres? ¿O no? ¿O viene condicionada por una presencia excesiva de una sustancia? Hombre, por supuesto hay un factor genético. Vosotros que sois genetistas, que sabéis tanto de ellos, pues hay cada vez más alérgicos porque cada vez pues hay más parejas de alérgicos y la progresión es geométrica. Los hijos van a salir alérgicos y a su vez ellos van a hacer que progrese esta alteración genética de nuestro sistema inmunológico. Pero se han hecho estudios que confirman que a lo largo y ancho de un país, por ejemplo Estados Unidos, existe la misma proporción de alérgicos. Y estos datos van más a favor a lo que nuestro exposoma, todo lo que nos rodea, de lo que estaba hablando, el aire que respiramos, lo que comemos, pues es la causa. Porque en Estados Unidos hay mucha diversidad genética y mucha inmigración. Entonces, es más bien que la alergia está ligada a un estado de bienestar, a las economías desarrolladas y consumidoras de recursos de nuestra tierra.
como se comprobó, por ejemplo, cuando se unificaron las dos Alemanias, Alemania Oriental no se describían apenas casos alérgicos y al unificarse ambos se hicieron iguales en proporción. Entonces hay algo en el estado de bienestar y consumo que estimula a que estos genes que pueden haber estado reprimidos o inútiles se activen a favor de poder dar una respuesta intolerante a estos alérgenos. Claro, eso apunta a la mala alimentación, claramente. Bueno, pues sí, y eso lo que ocurre es que antes, pues nuestros abuelos tomaban la leche de la vaca, la hervían 2 veces, ¿no? Por ejemplo, así se eliminaban muchas proteínas alergénicas. Y la mitad de la leche porque se te salía del cazo normalmente. También, a mí me pasaba eso todos los días. Y también, pues, los huevos las gallinas no estaban tan estabuladas, no se les daban esos piensos. Yo he hecho estudios con semilla de adormidera, de opio, y donde hay es en el pienso de las gallinas para que no se estresen las pobres al poner tantos huevos, ¿no? Bueno, eso es una anécdota. Lo que ocurre... Sí, pero Alicia, dan ganas de bajarse de este mundo tal y como lo estás contando. Sí. Espera, repite, ¿le están dando opio a las gallinas en el pienso? Sí, de hecho es de donde consigo semilla, porque la semilla no se puede comprar así como así, en unos estudios que estoy haciendo de alergia a drogas. Y la semilla de opio sirve para detectar alergia a opioides, ¿no? A anestésicos. Y compras las semillas a las casas de piensos, entonces, sí, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, lo que ocurre, como les decía, es que no son la misma leche, los mismos huevos y las frutas que comieron nuestros abuelos y nuestra madre, que nos pasó ese esquema de tolerancia a lo que ella ingirió. En la actualidad, gracias al desarrollo de la biotecnología, los cultivos se han potenciado con proteínas de resistencia a patógenos para aumentar su rendimiento, que eso es bueno, ¿no? Y para poderlos conservar en las cámaras, tratando a las semillas para que puedan germinar sin que los hongos ni los insectos del suelo las devoren. Y estas proteínas de defensa que han logrado nuestros biotecnólogos estimular, a la vez son potentes alérgenos, sobre todo en semillas y frutas. Y por otro lado, la población piensa que estos alimentos vegetales son los más naturales, los más sanos y nada más natural que un polen que es vegetal y sin embargo los daños que causan de asma y todo. Yo siempre recuerdo el virus del SIDA es natural, es un producto de la madre natural. Todos los seres vivos somos naturales. Sí. Oye, Alicia, una pregunta. Si la alergia es una reacción exagerada y descontrolada del sistema inmune hacia algo de fuera, las enfermedades autoinmunes también se definen así, como una respuesta del sistema inmune exagerada y descontrolada hacia algo del propio cuerpo. ¿Hay paralelismos? ¿Se podría decir que, digamos, sería una especie de alergia a algo interior, una enfermedad autoinmune? Pues efectivamente, en este caso la tolerancia o la intolerancia es a nosotros mismos, a partes de nuestro organismo que son nuestras. El por qué el sistema inmunológico se equivoca y nos daña es que de alguna manera hemos dañado a nuestras células y a nuestros receptores celulares por mecanismos que pudieran ser tóxicos, como hablamos, la contaminación, o por ingerir alimentos que están transformados y que no reconocemos. Y la autoinmunidad es otro proceso también de tipo alérgico. Hay 4 tipos. La respuesta inmediata, que es la que más vemos ahora en primavera, la rinitis, el asma, son tipo 1 llamamos. Y este sería un tipo 2 por anticuerpos dirigidos contra células nuestras. Y la retardada, que es la de la celíaca, sería ya tipo 4, que necesita tiempo para desarrollarse. Bueno, tú vas a tener mucho trabajo, porque se dice que en el 2050 la mitad de la población mundial tendrá alguna alergia. Pues sí, voy a tener mucho trabajo, pero a mí me encanta mi trabajo. Es una maravilla la ciencia, la especialidad de la alergia y los pacientes alérgicos son muy estimulantes para seguir trabajando. Sí, y a ellos les estimula mucho que tú sigas trabajando porque así los pobres pueden vivir mucho mejor. Pues eso Oye, espero. Claro. ¿Y tú tienes alguna alergia, Alicia? Pues sí, tengo alergia a la cerveza, pero me he curado, ¿eh? Menos mal, menos mal. A ver, cuéntame. ¿Cómo se elimina una alergia? Bueno, eso sería alergia al trigo también, bueno, al gluten. A la cebada, ¿no? Bueno, realmente en mi caso, que me diagnostiqué yo sola, pues fue alergia a la malta, que es la cebada tostada. Germinada. Eso es, entonces esa alergia a prolamina, es una proteína de esta cebada.
Y lo que hice para curarme es ingerir en pequeñas cantidades y en dosis crecientes, poquito a poco, más cantidad de cerveza, empezando me por digas. 0,5 mililitros. Así Que me es gusta. como hacemos ahora la desensibilización a leche o a cualquier alimento, dándolo muy poquito a poco, con mucho control, para que nuestro sistema inmune vuelva a tener tolerancia. Y ahora al lado de tu microscopio hay una jarra de cerveza siempre presente. Bueno, pues Alicuotas. no me dejan en el hospital, pero me gustaría. Tengo microscopio, al menos eso sí. Alicia Armentia, que es jefa del Servicio de Alergias del Hospital Río Ortega de Valladolid y es catedrática de Inmunopatología en la Universidad Sí. de Valladolid. Ha sido un placer, Alicia, muchas gracias. Quisiera decir algo, si me da tiempo, Muy a rápido. favor de los investigadores, que se ha hablado de tanto control. Pues no hay estudios y publicaciones más revisadas que la de los científicos que publican algo, que tenemos que asumir que lo que decimos está totalmente contrastado. Nos lo revisan por pares o a veces 4 revisores, y tenemos una gran cura de humildad porque nos cambian las ideas y tenemos que poner lo que es estrictamente cierto. Si en todas las medidas, en todo lo que se publica, se utilizara la rigurosidad científica, pues la verdad es que habría pocas noticias. Sobre todo en el periodismo. Gracias, Alicia. Un beso. Muchas gracias. Hasta luego. Y nos quedan nada, un par de minutos, pero hay una llamada de María Jesús, creo que desde Madrid. María Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy ¿Cómo va la contenta mañana? de escucharos y de poder hablar. Pues pregunta lo que quieras, mientras Vamos no sea a a mí, ver. lo que tú quieras. Vamos a ver si me sé explicar. Tiene que ser muy rápido, María Jesús. Sí, Venga. vale, voy. Entonces, estoy oyendo que muchas enfermedades, sobre todo con respecto al cáncer, ¿no?, que se estudia mucho la genética. Entonces, mi pregunta es, si no, por tanta industria petroquímica que hay, no se utiliza muchas veces la genética como un escudo para intentar evadirse o para mirar a otro lado de todos los componentes químicos. Estamos hablando de óxidos nitrosos, de metano, de etano, de amoníacos que hay en el ambiente. Una cosa que también me llama mucho la atención es que dicen que que la alergia, por ejemplo, que yo también algunas veces me da la sensación que se utiliza como un escudo, que es como una respuesta exagerada, pero es que lo que hay en el ambiente es que es una respuesta exagerada. Es que estamos exagerando lo que hay ahora mismo de moléculas en el ambiente, es que no se ha conocido en la historia de la humanidad. Bueno, pues vamos a pasárselo al genetista de cabecera. Gracias, María Jesús, un beso. Bueno. Hasta ahora. No, Javier. hay factores genéticos, ¿no? Yo puedo aportar una pequeña anécdota personal, porque yo trabajé en moscas, y todos los que hemos trabajado en moscas sabemos que hay alergias a las moscas, ¿no?, que desarrollan algunos científicos, y sin embargo otros no. Yo no desarrollo esa alergia. O sea que hay un factor genético, aunque también es obvio que la exposición a los ácaros de las moscas repetida todos los días durante 12 horas, pues puede generar una alergia, pero solo en ciertas personas, no en otras. O sea que los factores genéticos son reales. No se trata de utilizarlos como un escudo para dejar de hablar del óxido nitroso ni de las partículas de menos de 2,5 micras de los tubos de escape, pero tenemos que conocer ambas cosas, ambas funciones, ¿no? No, yo creo que sí que se incide mucho en las sustancias que generan cáncer. Pero Estupiñá, Javier San Pedro. Gracias, compañeros. Un abrazo. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.